Ingeniero Jorge Glass, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo Saludos, está? Nelson. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado estos días, ingeniero? Y bueno, con mucho trabajo, apoyando de forma militante al movimiento político en este momento electoral y a la vez armando estrategias jurídicas para seguir enfrentando todas las cosas que tengo en mi contra, producto del lawfare, de la persecución jurídica, judicial y mediática. Pero, en fin, enormes desafíos, tú sabes, mucho tiempo perdido, Ujú. pero que trato de que deje menos huella, la menor huella posible. Yo Y saqué dos quiero, maestrías, estaba estudiando en la cárcel, comencé una tercera, me inscribí en una escuela doctoral, estudios bíblicos y un largo etcétera, para enfrentar el periodo que estuve en prisión por más de 5 años. quiero ir por ahí, ingeniero, porque definitivamente a ustedes les han atacado, pero por todo lado, ¿no? Y es una situación ambigua lo que ha pasado con ustedes, porque los han atacado, les han dicho de todo, no solamente en palabras, sino que usted es el reflejo de no la palabra, sino del hecho, porque son 5 años en la cárcel que se escucha muy fácil, pero vivirlos debe ser un asunto muy, muy distinto, y eso me gustaría que lo comente Jorge. Pero a pesar de eso, oiga, ustedes siguen siendo la primera fuerza política en este país, a pesar de todo, a pesar del relato, y no de relato, porque usted ya no es relato, ustedes son 5 años de una cosa real. Cuéntenos esta ambigüedad. No hay ambigüedad, aquí hay una persecución jurídico, judicial, mediática. Los poderes fácticos que permanecen en este Ecuador intocables vieron que yo era un estorbo. Comenzaron a armarme un caso que ya estaba en desarrollo, del que yo no formaba parte. De hecho, yo presenté la denuncia en contra de Odebrecht Claro. en un juicio que se quedó sin Odebrecht, porque a Odebrecht ni siquiera lo exculparon, lo sacaron del juicio. No ha sido procesado. El caso Odebrecht se quedó sin Odebrecht. Y mientras en paralelo había una pugna interna con el presidente Moreno, hoy sabemos el traidor corrupto de Lenín Moreno, de desguazar el Estado para el reparto, para el lleve, para el robo, entre todas las fuerzas políticas de derecha de este país, traicionando evidentemente los principios revolucionarios de nuestro movimiento político de Revolución Ciudadana. Y empezó una etapa de destrucción de todo lo que era el legado de Rafael Correa, cerrar escuelas del milenio. Se nos robaron el movimiento político, en medio de Claro. las elecciones, destruyeron la casa que estaba en la Avenida de los Chiris, la casa de la sede de Alianza País en ese momento, y yo estorbaba, porque yo en una de las últimas reuniones, todo esto comenzó con la orden de prisión de Walter Solís el 23 de mayo. Y ahí me di cuenta que Carlos Vaca también era otro traidor que se había vendido a Moreno y a quién sabe a quién más. Luego de esto, confronto con Moreno y me dice, oye, quédate frío con lo de Solís, ya se fue, tú sabes que mi discurso anticorrupción. Le digo, ¿cómo, presidente? Si es inocente, él tiene que estar bien. Si es Claro. culpable, yo pongo la denuncia. Pero ahí comenzamos a ver la amoralidad de Lenín Moreno. Por eso en esta línea de hechos, la traición es lo de menos, porque es un tipo profundamente corrompido en su alma y en su espíritu. Y luego yo comencé a recibir alertas de que las empresas públicas estaban pidiendo el 30% de anticipo como coima por todos los contratos de las empresas Petroecuador, Petroamazonas, Enel, Selex, CNT, porque toda fue repartida. Y luego yo comienzo a confrontar a Moreno y mientras tanto recuerda el caso Odebrecht en paralelo, porque yo no Ujú. tenía nada que ver, y nuevamente lo confronto a Moreno y me dice, ya lo reconoce, primero lo negaba, Ujú. ahora dice, sí, lo hice por ti, Jorge, ¿cómo que por mí? Sí, para que no te ataque. Le digo, yo me defiendo solo Claro. y yo no voy a permitir que roben. Déjame corregirlo, dame unos días. Siguiente reunión. Presidente, siguen robando. Ya me dice, no te hagas. Y me hace este gesto. ¡Ja! No, mire, Chútica. Mira, yo voy a descentralizar las compras de los hospitales y me he enterado que tú te has regresado a vivir a Guayaquil y que vives en la Vía de la Costa. Toma el hospital de los Ceibos, del IES. Así de simple. Yo golpeo la mesa, le digo, usted está sentado en la silla de Rafael Correa Delgado y yo ni robo ni dejo robar. Abre un cajón del escritorio, saca la hoja del informe de Contraloría de Singue, Ujú. sin firmar, todavía decía Carlos Poli, ya Celis se había apoderado ilegalmente de la Contraloría. Y me dice, con esto te voy a meter preso. Con el informe de 100, ahí lo tenía así, me lo tiraban acá. Que así sea, presidente.
Le repito, yo ni robo ni dejo robar. Ya en la puerta me va a decir, te voy a encarcelar, te voy a perseguir. Así sea, presidente, pero yo ni robo ni dejo robar. Salí, hice un manifiesto público el 2 de agosto del 2017 y el 2 de octubre ya estaba preso. Chútiga, Creo que eso releva mayor comentario de la infamia del inicio. Y bueno, te puedo contar también muchas cosas de lo Oiga, que pasé. no, no.